Bien, entonces en esta parte vamos a revisar algunas transformaciones y cambios que experimenta la materia. Y para partir con ese aspecto, tenemos que partir revisando una propiedad que no hemos definido explícitamente, pero que juega un rol importante en los procesos de cambio que experimenta la materia. Como idea inicial, es importante tener presente que, en términos generales, la materia experimenta dos tipos de cambio que son significativamente distintos. Lo que llamamos cambio físico y lo que llamamos cambio químico. La diferencia central o sustantiva entre estos dos procesos o dos tipos de procesos es que en un caso la sustancia o las características fundamentales, digamos, estructurales, básicas de la sustancia o del material del cual se trata, no se modifican, no se transforman, mientras que en el caso, ese es el caso del cambio físico, mientras que en el caso del cambio físico las sustancias que participan del cambio sí se modifican, sí se transforman. Cuando hablamos de transformación de la materia a nivel estructural, estamos hablando de la modificación de los átomos o de las moléculas que la componen. Así, en este ejemplo que tenemos a la izquierda, lo que observamos es un cambio físico, justamente porque las moléculas de la sustancia que conforman, en este caso, la burbuja, esas moléculas no se modifican cuando cuando pasan del estado líquido al estado sólido, que es lo que estamos observando en esta imagen, la solidificación de una burbuja. Luego probablemente esta burbuja va a volver al estado inicial de estado líquido, o eventualmente, aunque eventualmente se rompa, y en todo ese proceso inicial y final, las moléculas que componen la sustancia, en este caso esta película líquida, inicialmente no se van a modificar o cambiar a otro tipo de moléculas. A diferencia de lo que ocurre en nuestra cocina, por ejemplo, cuando freímos un huevo, las moléculas que componen el huevo crudo experimentan una transformación significativa cuando le agregamos energía y entonces cambian sus propiedades y cambian de hecho las moléculas eh, en otro tipo de moléculas, porque se producen asociaciones y disociaciones de los átomos que las conforman. Cambian entonces las propiedades de la sustancia y cambia también su estructura interna. Eso es lo que llamamos cambio químico. Lo, lo último y relevante en relación a estos dos elementos, estos dos tipos de procesos, es que por supuesto son increíblemente cotidianos, están permanentemente ocurriendo en muchos de los procesos que, que ocurren en nuestros cuerpos, por ejemplo, y que ocurren alrededor en la cotidianeidad. Vamos entonces a mirar con algo más de detalle estos tipos de cambios. Pero para eso les decía, tenemos que partir reconociendo la propiedad de la temperatura, o la temperatura como una propiedad de la materia. Vamos a hacerlo estableciendo una distinción de inmediato entre temperatura como una propiedad de la materia y sensación térmica como una percepción relacionada directamente con esta propiedad. Pero que es importante tener presente porque muchas veces también nuestros estudiantes tienen o confunden estas dos nociones. Y vamos a ver que tienen, por supuesto, características distintas. En el caso de la temperatura, decíamos, es una propiedad de la materia y desde el punto de vista físico es una medida objetiva de cuán caliente o cuán frío está un objeto o una sustancia. En contraste, la sensación térmica, por supuesto, se relaciona también con
con cuán caliente o frío está un objeto, pero en ese caso se trata de una percepción subjetiva de ese rasgo, de esa característica de los objetos. La temperatura es una medida objetiva en el sentido de que podemos construir una escala de medición y esa escala de medición eh, es, es comparable en distintos contextos y con cualquier tipo de sustancia. Desde el punto de vista físico, la teoría termodinámica logra de alguna manera ofrecer una interpretación de la temperatura, del origen de la temperatura, asociada justamente a la estructura interna de la materia. Como vimos, por supuesto, está compuesta de átomos y lo que la teoría molecular de la materia señala es que en general esos átomos no se encuentran fijos ni quietos o en reposo, sino que están en continuo movimiento. Así es que la temperatura es justamente es una medición indirecta de ese movimiento que tienen las partículas, en particular de lo que llamamos energía del movimiento o energía cinética o agitación molecular. La temperatura entonces es una medida indirecta de esta característica fundamental de la materia. Y mientras tanto, bueno, la sensación térmica como percepción subjetiva entonces depende de las condiciones ambientales en las cuales ocurre esa percepción. Es un rasgo, diríamos, eh, que es asociado a un sentido del cuerpo humano y que depende también especialmente del tipo de material con el que entramos en contacto. Vamos a ver un par de animaciones muy sencillas que también están en la unidad didáctica que ustedes ya conocen, para solamente apreciar la relación entre lo que llamamos movimiento eh, cinético o energía cinética o energía del movimiento de las partículas y la temperatura. Luego vamos a profundizar un poquito más en qué tipo de materia es la que estamos observando, pero si uno pudiera representar al nivel atómico o a nivel molecular la estructura interna de un objeto o de una sustancia, entonces podemos utilizar la idea o la imagen de unas pequeñas esferas que representarían a los átomos o a las moléculas de la sustancia. En general, estos átomos y moléculas no se encuentran quietos, como les decía, o en reposo, fijos solamente sin movimiento, sino todo lo contrario, con algún nivel de vibración. En general, los átomos y las moléculas de la materia siempre están en movimiento, en algún tipo de movimiento. En este caso observamos un movimiento principalmente de vibración. Y la temperatura que estamos observando en este instrumento es 0 grados. Si es que nosotros pudiéramos aumentar la temperatura del objeto, lo que apreciamos es justamente un aumento en el nivel de agitación molecular o de movimiento molecular. Este sería un tipo de sustancia que tiene sus átomos o sus moléculas organizadas en una estructura más o menos estable. Profe, ¿eso siempre va a ¿Sí? ser así? ¿Cómo? ¿Eso de a mayor temperatura siempre va a haber mayor agitación? Efectivamente, claro. La idea de la propiedad, la medición de, perdón, la temperatura como propiedad de la materia es una medida directamente relacionada con la agitación o el movimiento molecular. Entonces, cada vez que la temperatura es mayor, o mientras mayor es la temperatura de un objeto, más agitación molecular tienen las moléculas de esa sustancia o de ese objeto. Por lo tanto, esto es una constante. Siempre vamos a observar que mayor temperatura es mayor agitación molecular. Podríamos Ah, decir ya, que gracias. es la definición de temperatura. La temperatura justamente es una medida indirecta
de la energía cinética promedio de las moléculas, es decir, de la energía del movimiento. Esta es otra sustancia que por supuesto está simplificada, pero tiene las moléculas en una organización, en una distribución ligeramente distinta a la anterior, porque aquí vemos que hay más movimiento molecular que en el anterior. En el anterior las moléculas solo vibraban, aquí incluso se están trasladando de un lugar a otro. Y de nuevo, si aumentamos la temperatura, lo que apreciamos es mayor agitación molecular, más movimiento de las moléculas. Y en este otro caso, las moléculas están incluso más dispersas y se están moviendo con mucha mayor libertad que en los dos casos anteriores. Si aumentamos la temperatura, lo que apreciamos es un aumento de la velocidad de las moléculas, por lo tanto un aumento de su energía cinética o energía de movimiento. Esto efectivamente es una relación permanente. Mientras más temperatura, mayor movimiento de las moléculas de la sustancia. Y hablábamos entonces de energía del movimiento de las moléculas. Y yo les mostraba estas animaciones en las cuales las moléculas que estaban representadas solo como una esfera, tenían distintos tipos de movimiento. Al principio unas solamente vibraban en torno a una posición, otras se podían desplazar con relativa libertad y otras se podían mover muy libremente. Y dijimos también la temperatura, entonces está relacionada especialmente con la energía de movimiento de las moléculas de una sustancia. Y en general las sustancias tienen, o la materia tiene distintos tipos de energía, encerrada o acumulada o relacionada con su estructura interna. Y esos tipos de energía se aglutinan en el concepto de energía interna de la materia. En este caso tenemos una representación de una molécula compleja con una gran cantidad de átomos entre los cuales encontramos carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Profe, sí. ¿La energía interna es lo mismo que la energía de activación? No, me parece que estamos hablando de cosas diferentes. En el caso de la energía interna, justamente les voy a contar que está compuesta de estos tres tipos de energía. Una parte de esta energía interna es la energía del movimiento, que es la que medimos o detectamos a través de la temperatura y es lo que conocemos mejor como energía térmica. Otra parte de la energía interna es la energía química, que también puede ser llamada energía potencial, y que es básicamente la energía asociada a las uniones de átomos y de moléculas. Y otra parte de la energía de la molécula está asociada a la energía que está guardada o almacenada en el núcleo de los átomos, que es la energía nuclear. La energía de activación, en cambio, es una energía que está asociada a los procesos de cambio, específicamente de cambio químico, la energía que se requiere para activar un proceso de transformación química. Es una energía adicional que no está almacenada en la sustancia, sino que hay que incorporar a la sustancia o hay que agregar a un conjunto de sustancias para que ocurra un proceso de transformación. Entonces, les decía, si miramos esta molécula, la pudiéramos visualizar a este tamaño, por supuesto una representación, lo que veríamos es una molécula que está en continuo movimiento, en continua agitación. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, que hay vibración, hay rotación. E incluso si es que miráramos la sustancia desde un punto de vista más amplio, podríamos probablemente visualizar que esta molécula se está desplazando de un lugar a otro. Todos esos tipos de movimientos están asociados a lo que llamamos energía térmica. Corresponde a la energía de movimiento de traslación, de movimiento de vibración y de movimiento de rotación de los átomos y de las moléculas.
Así es que cuando aumentamos la temperatura de un objeto, en general lo que está ocurriendo es que estamos aumentando la agitación de las moléculas en términos de traslación, o en términos de vibración, o en términos de rotación. Fundamentalmente o principalmente, la energía térmica se va, a la medida en que la temperatura es más alta, va a estar cada vez más asociada al movimiento de las moléculas en términos de traslación. Pero siempre tenemos que considerar que estos tres procesos están ocurriendo. Como les decía, la energía química es especialmente relevante en los procesos de transformación de las sustancias, porque esta energía en general está almacenada en los enlaces que conforman las moléculas, los enlaces intermoleculares, o los enlaces, perdón, los intramoleculares, los enlaces que conforman las moléculas dentro de sí mismas, cómo se unen los átomos. Ahí hay energía que está uniendo los átomos. Entonces, si es que uno separa los átomos, obtiene energía o se libera energía. Y también hay energía química en los enlaces intermoleculares, es decir, entre moléculas, donde también hay energía almacenada entre moléculas. Si es que uno las separa, entonces obtiene también energía. Y en el caso de la energía nuclear, es una energía que está almacenada en las partículas que componen el núcleo. Dijimos que eran protones y neutrones, que están en general muy firmemente unidos. No vamos a poder separar los núcleos en general en procesos de transformación química, simplemente. Los núcleos se van a mantener relativamente estables. Solamente se pueden liberar la energía del núcleo en procesos de división del núcleo, que es lo que llamamos fisión nuclear, o en procesos de unión de núcleos atómicos, que son los procesos de fusión nuclear. Ahí hay mucha energía almacenada y esos son los procesos que conocemos como procesos de transformación nuclear o de energía nuclear. Entonces vamos a mirar brevemente algunas características asociadas a la temperatura y por lo tanto a la energía cinética de las moléculas de una sustancia, y luego vamos a hacer mención del tipo de cambio que está asociado a la liberación o a la absorción de energía química. Aunque lo veíamos en la simulación anterior, la medición de la temperatura ya está asociada a un instrumento específico que conocemos como un termómetro, que se aprovecha de una característica de los materiales, y es que en general los materiales, cuando aumentan su temperatura y por lo tanto aumenta su agitación molecular, tienden a cambiar de tamaño. Es lo que llamamos una dilatación térmica. Eso especialmente se observa en sustancias, especialmente los líquidos presentan mayor capacidad de dilatación, pero también es una propiedad general de los materiales, incluyendo también los sólidos, que se expanden en la medida que su temperatura aumenta. Bueno, esa es la propiedad que se utiliza, o el rasgo que se utiliza en este instrumento que conocemos como termómetro, que tiene un líquido en su interior, habitualmente alcohol o habitualmente mercurio, que al aumentar su temperatura como sustancia se dilata, es decir, se expande, y entonces se puede construir este aparato que está graduado, que tiene una medición estandarizada asociada, y que se puede encontrar en estas tres escalas de medida. La escala Kelvin o escala absoluta o escala científica, la escala Celsius, que es la que utilizamos nosotros habitualmente para medir la temperatura ambiental o para medir la temperatura del cuerpo, y la escala Fahrenheit, que es una escala de medida, diríamos, principalmente de los países anglosajones. Estas tres escalas sirven para medir temperatura de manera equivalente, solo que como son escalas distintas, entonces tienen distintos niveles de referencia. La escala científica o Kelvin es la escala que se conoce como absoluta porque está construida sobre la base de un mínimo absoluto, que es el 0 Kelvin, que teóricamente es la temperatura mínima posible de la materia. Sería una temperatura en la cual los átomos y las moléculas no presentan
agitación molecular, no presentan movimiento. Este es una temperatura físicamente imposible en el sentido de que uno no puede encontrar átomos o moléculas que no presenten ningún tipo de movimiento. Sí se han observado algunas sustancias, algunas moléculas a muy baja temperatura, muy cerca del cero, pero no en el cero absoluto. Por supuesto, la materia a temperaturas tan bajas tiene comportamientos muy particulares, como por ejemplo alta conductividad eléctrica, entre otras cosas. En el caso de la escala Celsius, el nivel de referencia es el punto de congelación del agua. Y aquí se establece el 0 grado justamente cuando el agua se congela a condiciones ambientales normales. Así es que si hacemos la comparación entre la escala Celsius y la escala Kelvin, vemos que los 0 grados Celsius equivalen a 273,15 Kelvin. Aquí tenemos una relación lineal entre estas dos escalas de temperatura. Aquí está señalado también los 37 grados, que son la temperatura promedio habitual del cuerpo humano, y que correspondería a 310,5 Kelvin. La escala Fahrenheit utiliza otros puntos de referencia y por lo tanto estas temperaturas tienen otras equivalencias en esta escala Fahrenheit. El 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit y el 37 Celsius a 98, casi 100 grados Fahrenheit. En general, por supuesto, nosotros hacemos uso de la escala Celsius y en ciencia, especialmente de la escala Kelvin, mientras que Fahrenheit es poco conocida, poco utilizada en nuestro contexto. Solamente en algunas ocasiones hay que tener mucho cuidado cuando se aprecia una medición de temperatura, si es que esa medición proviniera de un contexto en el cual se está utilizando una escala como esta. Ahora, algo importante a tener presente, y por esta es la razón por la que estamos hablando de temperatura, y es que en general los procesos de transformación de la materia están asociados a procesos de transferencia de energía, especialmente de energía térmica. Entonces, para poder hablar de transferencia de energía térmica es importante reconocer justamente el rol que juega la temperatura, porque siempre, este es un rasgo fundamental de la naturaleza, cada vez que existe diferencia de temperatura entre dos sustancias o entre dos objetos, ocurre un proceso de transferencia de energía térmica. Ocurre de manera espontánea. Y eso es lo que llamamos un proceso de calor. Habitualmente se dice se transfiere calor, pero esa expresión genera la idea de que un cuerpo le entrega calor a otro, y la verdad es que el proceso no es exactamente así. Por lo tanto, es mejor hablar del calor como el proceso de transferencia de energía térmica. Por una digamos, consecuencia de la naturaleza misma de la materia y de su agitación térmica a nivel fundamental, es que siempre ocurre que la transferencia de energía térmica tiene una dirección predeterminada. Siempre la energía se mueve desde el objeto o el cuerpo que tiene una temperatura más alta a un objeto o sustancia que tiene una temperatura más baja. Esta sería una situación inicial en la cual la temperatura 1 del cuerpo de una sustancia es mayor que la temperatura 2 de otro cuerpo. Cuando se ponen en contacto, cuando están cerca uno del otro, entonces ocurre este proceso de transferencia de energía térmica, un proceso de calor, únicamente por el hecho de que sus temperaturas son diferentes y la energía va a fluir del de mayor temperatura al de menor temperatura. Ese proceso va a ocurrir hasta que los dos objetos o las dos sustancias se encuentren en una temperatura de equilibrio. Como vemos acá, los dos termómetros señalan que ahora la temperatura
objeto o cuerpo de la izquierda es la misma que la del cuerpo de la derecha. Esta es la primera ley de la termodinámica, una ley fundamental y que ocurre justamente por la naturaleza atómica, molecular de la materia y por el hecho de que la temperatura está asociada, o más bien la energía térmica está asociada a la agitación o el movimiento molecular. No vamos a profundizar en esta parte en qué tipo de procesos de transferencia de energía térmica ocurren. No obstante, en el aula virtual yo les dejé 3 animaciones, 3 simuladores que describen los 3 procesos fundamentales para la transferencia de energía térmica, es decir, los procesos de calor. Esos son la transferencia por conducción, es decir, cuando se ponen en contacto directo las dos sustancias o los dos objetos, hablamos de transferencia de energía térmica por conducción, o más habitualmente se dice transferencia de calor por conducción. Sin embargo, insisto, es importante tener presente la idea de que el calor es un proceso y no es una sustancia, el proceso a través del cual ocurre la transferencia de energía térmica cuando hay diferencia de temperatura. Entonces, uno de esos procesos es la conducción térmica. Otro proceso es la convección térmica o la transferencia de energía térmica por convección. Y un tercer proceso es la transferencia de energía térmica por radiación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de que continuemos? Profe, que había dicho con respecto al calor que era un proceso. Sí, efectivamente. Es importante tener presente la idea de que el calor es un proceso o incluso más precisamente uno podría decir un mecanismo para la transferencia de energía, específicamente transferencia de energía térmica. Y este proceso ocurre cuando los objetos o las sustancias se encuentran a diferentes temperaturas. Siempre ocurre transferencia de energía térmica del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Y esa transferencia de energía térmica es lo que llamamos calor, el proceso de calor. Hago Ya, este profe, énfasis gracias. porque habitualmente en el lenguaje cotidiano solemos confundir temperatura y calor. Por ejemplo, decimos hace mucho calor hoy día. Cuando decimos eso queremos decir en realidad la temperatura es alta o tenemos una sensación térmica alta. Y eso no necesariamente, o sea, digamos, no, eso no es lo mismo que decir que hay mucho calor o tenemos mucho calor como si tuviéramos algo acumulado. El calor siempre va a ser el proceso en el cual la transferencia de energía térmica se está trasladando de un objeto a otro o de una sustancia a otra. Bueno, dicho eso, entonces, estamos en condiciones de hablar de los estados físicos o estados de agregación de la materia. Me parece que nos quedan pocos minutos de esta sesión. Como 1:10. Eso, muchas gracias. Entonces, para evitar la interrupción imprevista, vamos a hacer una pausa ahora y nos volvemos a conectar en el mismo enlace en 2 minutos, ¿ya?